Hola mis queridos, hoy haré un botellón decorativo de cartón y yeso. Veremos cómo armo la estructura, cómo aplico el yeso, cómo le doy esa textura y por último cómo lo pinto y unas cuantas recomendaciones importantes sobre cómo preparar el yeso, ralentar su secado, sobre protección y pintura para que a nuestra pieza no se le hagan cachaduras. Soy Luciérnaga Fantástica y doy muchísimos tips durante la clase, así que a no perdérselos saltando el video. Luego de la intro comenzamos, dale. Comenzamos. Para armar la estructura del botellón decorativo necesitamos 4 trozos de cartón corrugado y aprovecharé estas pestañas de cajas grandes para hacer este trabajo. Necesito lápiz o marcador, cúter o tijera bien afilados. También utilizaremos un cartón de rollo de papel de cocina. Marcaremos un círculo aprovechando todo el ancho de este cartón. Utilizaré este tupper de 20 centímetros de diámetro. Calculo el centro y arriba del círculo marco este pico. En el centro de esta figura haré otro círculo más pequeño. Utilizo este cartón de rollo de cinta que me da un tamaño acorde a lo que necesito. O sea que los bordes me quedan de aproximadamente 6 centímetros de ancho a cada lado. Por último, cortaré esta forma completa y luego calaré el círculo del centro ayudada con cúter y tijera. Utilizaré esta misma forma que he cortado de molde para hacer 3 más porque necesito 4 iguales. Estas 4 piezas ya cortadas las recortaré en la punta y luego las uno con pistola de silicona caliente. También podés pegarlas con silicona fría. Recomendación: que la silicona fría esté más bien espesa. Seca mucho más rápido y pega genial. Tomo el tubo de cartón, le marco unos 4 centímetros y recortaré pestañas que me ayudarán a sujetar el tubo a la base que acabo de hacer. Pego con silicona caliente procurando que quede bien sujeto y alineado con el centro del cuerpo de lo que será este jarrón. Así nos debería quedar. Para la base de apoyo aprovecharé este cartón enrollador de cintas que me quedó vacío. No hay que tirarlos porque los podemos reciclar. Hoy estoy súper ahorrativa. Con un trozo de cartón corrugado marco una tapa y la recorto. Pego esta tapa con silicona caliente al rollo de cartón. Marco la apoyatura del botellón en esta base que acabo de hacer. Lo centro bien, le aplico unas marcas para recordar justo la posición, porque luego le haré unas muescas, recortaré el cartón para que se apoye y se incruste allí debajo. Por el momento solo marco y reservo. Utilizaré estas bolsas plásticas de las compras. ¿Quién no tiene estas bolsas en casa? Corto ambos costados de la bolsa, la abro y logro una tira más larga. Acomodaré para pegar con silicona caliente. Rellenaremos los bordes del botellón y le daré un aspecto más redondeado. Esto me hará ahorrar yeso. La forma más clásica de hacerlo es con papel aluminio, pero aquí en Argentina está bastante costoso. Hoy estoy, ya les digo, súper ahorrativa. Aparte de esta manera, reciclamos bolsas, ya que siempre tenemos algunas por allí.
Como necesito que el aspecto de los bordes del jarrón sea más redondeado aún, utilizo para relleno estas bolsas, porque tengo muchísimas, y las enrollo de esta manera, poniéndole cada tanto un punto de silicona caliente para que se peguen y queden sujetas. Como ves, esto de enrollar bolsas es muy sencillo. El cuidado que hay que tener es que esté bien apretadita la bolsa contra el cartón y no quemarse los dedos con la silicona, ¿sí? Para sujetar la bolsa contra el cartón y quede pegada, utilizo la tijera haciendo una presión sobre la bolsa para no quemarme justamente, ¿no? Porque es muy doloroso cuando te quemas ahí. A mí me encanta reciclar bolsas de esta manera. Te cuento que todos mis jarrones, hechos con este tipo de estructura de cartón, algunos de ellos tienen como 35 a 40 bolsas de este tipo adentro. Y ni te das cuenta. De relleno. Y de paso reciclo. Desaparecen, porque hay bolsas que no las podés guardar para los residuos, porque son más pequeñas, o porque se rompieron. Esas son las que utilizo para reciclar, las otras las utilizo para residuos. Termino asegurando un poco con cinta. Por último, al tubo de cartón le doy un refuerzo con cartapesta. Hago una mano, dejo secar y luego otra. En total, 2 capas de cartapesta serán más que suficientes. ¿Solés utilizar bolsas de nylon así como lo estoy haciendo para hacer este tipo de trabajos? Bueno, te recomiendo que lo hagas porque nos sacamos un montón de bolsas que irían a parar a la basura y contaminar. En cambio, de esta manera quedan como en una cápsula de tiempo, diría yo, ¿no? Porque son indestructibles las bolsas de nylon. Endureceré el jarrón con una primera cobertura de yeso. La proporción de agua debe ser del 80% de la cantidad de yeso que utilices. Toma un recipiente con agua y vierto el yeso hasta lograr la consistencia que ves. A medida que pasen los minutos, el yeso irá poniéndose cada vez más espeso. Trato de trabajar rápidamente y cubrir todo este lado de la botella, porque ya estamos viendo que esto no es una técnica de vaciado con molde, sino simplemente recubrir la superficie con el material y hay que hacerlo en varias capas. Lo hago con pinceleta o esparciendo con mis manos y el resultado es una primera capa fina. El yeso tiene una reacción exotérmica, es decir, se calienta cuando fragua, por eso su curado debe ser al natural. Su tiempo de trabajo es de entre 15 a 20 minutos. Si queremos demorar su fraguado, podemos utilizar agua helada, con esto lograremos un tiempo de trabajo un poquito más amplio. Este dato que te doy es importantísimo, agua helada para retrasar su fraguado y poder trabajar más tiempo. Como me gusta que aprendas de los errores, observa que puse demasiada cantidad de agua y por ende demasiado yeso y ya me está fraguando. Encima lo hice con agua natural. Lo que me sobre lo convertiré en piedritas para alguna manualidad o para adornar algún rincón del jardín, porque no desaprovechamos nada. Siempre conviene preparar menos cantidad. Aquí tengo la mitad de agua que había utilizado antes y vuelvo a preparar yeso para este lado del botellón decorativo. Mismo procedimiento, debo cubrir todo lo que pueda. Si no me alcanza, preparo un poquito más.
Aquí tengo la base donde apoyará el botellón. Calo con cúter o bisturí en las marcas que hice para que el botellón entre apoyado allí dentro. Voy probando la profundidad, cotejando con el mismo botellón. Debe entrar bien apoyado en esas ranuras que estoy haciendo. Aprovecho que me queda un poco de material y le doy una mano a esta base para que se endurezca un poco. Lo hago solo por fuera, es decir, la parte de abajo, lo que se ve, y los costados, porque luego fijaremos y rellenaremos la parte interna. Y luego dejo secar un rato. Vamos ahora con la segunda mano de yeso. Aprovecho que el material al principio está más líquido y lo paso con pinceleta en el cuello del botellón y en la desembocadura. Hay que también cubrir por dentro, ¿sí? Hasta donde lleguemos con el pincel. No llegaremos hasta el fondo, pero para llegar hasta el fondo, eso lo vemos luego. Si bien ya estoy pensando que la terminación va a ser tipo rústica, presto especial atención al cuello de este botellón porque nos puede quedar torcido. Por eso es mejor con la pinceleta. Porque mientras trabajo pienso que después tengo que lijar. Para no confundir, aquí sigo con la segunda mano. Y un truco, voy a agregar un poco más de yeso al que tengo preparado para engrosarlo y trabajar rápido con el cuerpo del botellón. Vierto este contenido sobre el botellón para luego desparramarlo con las manos y alisarlo también con pinceleta, puede ser. Claro, todo depende de lo rápidos que seamos trabajando. Si no somos rápidos, seguimos haciendo como hacíamos hace unos momentos, con el pincel, la carga más liviana, pero tendremos que esperar luego para dar más capas. De esta manera acelero mucho más. No está de más decir que hay que ser ordenada, en el sentido de que primero hacemos todo un lado y los costados, dejamos secar un poquito y luego damos vuelta y seguimos con el otro porque si no, no sabemos por dónde seguir después, ¿sí? Ya va tomando una forma más gruesa el material. Aprovecho este yeso que está mucho más espeso y sigo trabajando con el pico del botellón porque del lado de adentro la capa estaba muy fina aún. Una vez terminado este lado, dejo orear un poquito para poder dar vuelta a la botella y continuar con el otro exactamente igual. Y así queda el botellón con las dos capas ya colocadas. Lo dejo secar un poquito para poder manipularlo y así poder continuar. Falta la última capa de yeso, lijar y dar terminación final. Antes de hacer todo eso, integraré la base de apoyo que hice con esa rueda de cartón. Pero Estela, ¿por qué no la integraste antes? Podía haber pegado todo esto antes de colocar el yeso. Pero te cuento, me resultó más cómodo trabajar así todo el cuerpo del botellón porque no quería que se dificultara darle esa forma bien redondeada abajo. Fijaré esta base con 2 tornillos, algo que resulta facilísimo dado que yeso y cartón sujetará lo suficiente para que se mantenga en pie. Estoy preparando un poco más de yeso y lo voy a verter dentro de esa base para que quede toda maciza y la voy a integrar al jarrón. Entonces esto así va a quedar súper integrado y no se va a mover porque yeso con yeso se pegan. Con la pinceleta voy integrando el material de la base y también llevándolo hacia el cuerpo de la botella. Hay que dejar que el yeso se asiente un poquito dando movimientos y luego volver a echarle para que rebase, así como estás viendo. Luego con la pinceleta voy estirando el material y acomodándolo. Dejo secar esto y de luego ya sí vamos a dar una lijada antes de darle terminación. Llegó el momento del lijado. Tomo una lija grano 80, que es un poquito gruesa. El momento del lijado es muy importante y determinante para el acabado final de la pieza, porque no es lo mismo, por ejemplo, en este caso que voy a hacer un trabajo con una terminación rústica, que hacer un trabajo en donde luego yo, si quiero, puedo hacer un falso mármol, por ejemplo, un decoupage.
En ese caso, la terminación tiene que ser muy pero muy fina y trabajar en principio con una lija como esta, grano 80, y luego ir tapando todos aquellos recovecos que nos falte tapar, porque la lija va a hacer revelar pocitos, desniveles que tendremos que reparar con más yeso, y luego por supuesto todo eso nivelarlo nuevamente y darle una terminación aún más fina con una lija 220, por dar un ejemplo. No es este el caso. Aquí haremos algo mucho más sencillo, una terminación pétrea con relieve a esta pieza. Si me queda algún pequeño desnivel, no pasará nada, porque con la terminación que le vamos a dar, todo eso no se va a notar. Aunque los contornos de la pieza sí hay que respetarlos, que quede bien redondeado lo que tiene que estar redondo, aunque haya algún que otro pequeño pocito al pasar la lija. Pero el contorno es inevitable que nos quede bien. Para darle un mejor contorno al agujero del centro, podemos utilizar un cuchillo liso para ir raspando, o una herramienta como esta. Voy raspando de a poco para quitar material e ir redondeando, con cuidado de no pasarme, por supuesto. Una vez que obtengo la forma deseada, lijo en redondo. Esta última capa de yeso ya será para darle una terminación. Lo voy a hacer con terminación rústica. Para esto voy apoyando el pincel con pinceladas muy cortas, entrecruzadas, para darle un efecto que luego será tipo piedra. Por último, preparo un poquito de material que verteré dentro del botellón para engrosar el cuello. Vierto, agito un poquito y quito el excedente dentro de un recipiente. Vuelvo a tirar esa cantidad que me queda allí, vuelvo a agitar y así todas las veces vierto y vacío hasta que se acabe el material. Y así en cada vertido el material se engrosa más dentro del cuello de la botella. Con una lija grano 80, teniendo en cuenta que el material todavía no está totalmente fraguado,
doy una lijada muy suave para quitar más que nada algunas aristas que sobresalen demasiado. No muy fuerte porque me gusta esta rusticidad, simplemente eso para que no pierda la forma que ya le había dado. Mientras tanto, el cuello de la botella se está secando. Aprovechando que el interior del cuello de la botella no ha fraguado del todo, el material está blando, tomo este tipo de herramienta, puede ser un cuchillito o esta espátula, y voy retirando el sobrante trabajando en redondo. El curado total se produce en 24 horas, el yeso todavía no está totalmente seco, ideal para trabajar aún más sobre él. Con un objeto de punta que puede ser un cuchillo, esta herramienta que estoy utilizando que es de alfarería, la punta de una tijera puede ser también, voy marcando surcos para agrietarlo aún más. Y ahí se están viendo ya esas grietas entrecruzadas que son caprichosas. Voy cruzando líneas por aquí y por allá y cada tanto paso la pinceleta seca para quitar el polvo que se va generando, que me permita tener una correcta visualización de lo que estoy haciendo, porque el polvo engaña mucho, por eso hay que estar continuamente quitándolo, ¿sí? Para seguir trabajando. Esa es una tarea muy sencilla. Esta es una forma de hacerlo, aclaro, hay muchas formas de hacer esto. También podría haber utilizado, por ejemplo, la receta de pasta craquelada casera que enseño a hacer en mi canal, ya trabajándola de otra manera, por supuesto, hacer un craquelado con secador de cabello, pero de esta manera me gustó mucho el resultado de estas grietas. No muy profundas, vamos por arriba porque el material tan grueso no es. Hay muchas formas de proteger el yeso, yo te voy a dar la que a mí me resulta fantásticamente bien. Para proteger el yeso uso pintura sintética, a pincel o aerosol, atención que es muy importante. También podría utilizar barniz sintético para maderas. Lo ideal es que sea negra porque cumpliría doble función, proteger por un lado y resaltar las grietas por el otro. No cuento con negro. En su lugar tengo blanco. Obviamente que vamos a acelerar mucho más el proceso de trabajo si esta pintura fuese negra, repito, porque luego le damos pincel seco y abajo quedan las grietas. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y trabajamos así y vamos a ver cómo lo resolvemos. Si utilizamos en aerosol, batimos bien a 20 centímetros de distancia, pequeños toquecitos de pintura hasta cubrir absolutamente todo por todas partes. El trabajo tiene que quedar bien protegido. Y te puedo asegurar que te va a quedar una pieza bien fuerte. No se va a cascar así nomás, salvo que se caiga al piso y se rompa. Lo dejamos secar y vamos con el acabado final. Resaltaré las grietas aplicando betún de Judea a la cera. Es más efectivo hacerlo con un pincel viejo penetrando en las grietas. Ideal hubiese sido contar con la pintura sintética en aerosol negro, pero una no se detiene ante las imposibilidades. Esto es lo que tenemos y como me encanta probar todo, haré con este betún y veremos si resulta bien. Porque a esta altura estaba indecisa si dejarlo solo con efecto envejecido o darle algo más. Voy por más y le aplico varios tonos. Me decidí por darle un toque de fantasía. Debo quitar todo el excedente de cera para que el acrílico decorativo que le aplique tenga buen agarre a la superficie. Embebo un paño con alcohol fino y limpio. El betún debe quedar solo en las grietas. Ya con la superficie limpia de cera, queda blanco antiguo. A partir de aquí trabajaré con acrílico decorativo. Aplico azul cobalto diluido con agua, así me permite difuminar y no tapar del todo el color de base. Doy toquecitos de esponja restregando suavemente en algunos sitios. Siempre empiezo despacio con los colores. Por el momento es, como digo siempre, marcar la zona del color. Y yo así voy componiendo siempre. Y después veo si necesito más intensidad, más luz, más sombras o lo que fuere.
En las zonas sin azul aplico siena natural del mismo modo. Ahora aplico oro rico a toquecitos y voy probando. Cuando veo que me gusta, intensifico el color. Y así iré alternando estos tres colores, incluso dando más intensidad de siena, azul, incluso azul entremezclado con dorado, siempre superficialmente para que el color no entre en las grietas. Este dorado en acrílico no me termina de convencer. Tengo dorado sintético en spray. Descargo en una esponja y aplico a pequeños golpecitos para dar más efecto. Es mucho más brilloso, mucho mejor que el dorado acrílico. Así logré ese dorado tan brillante como se ve en la foto de muestra. Si bien mi cámara para filmar no es de las mejores, ahí se ve perfectamente que los destellos de luz son otros, mucho más resaltados. Evidentemente, para mostrar un buen trabajo, nada mejor que filmarse con luz de día. Observa estos destellos. ¿Ves cómo cambia la imagen? No es el lente, no es que yo le puse más filtros o menos filtros, sino que la luz varía cuando cambiamos de luz de noche a luz de día. Siempre es mejor trabajar estos detalles finales con luz natural, porque ahí ves todo. Marcar mejor los surcos de las grietas donde quiero que se vean más, porque eso le da más contraste al trabajo. Y acá viene el tema de lo que te decía: si hubiéramos puesto pintura negra en aerosol de base, esto no lo tendría que estar haciendo ahora. Estoy haciendo retoques para que el trabajo logre muchos más contrastes. Y así voy probando, incluso puedo darle un poquito más de azules, corregirlos, colocarle algún marrón más, que no me quede todo tan dorado, ¿se comprende? Es un trabajo que lleva tiempo, por lo menos para mí, hasta que me guste el acabado final. No te vayas, dame un minuto más que te muestro la botella con acabado solamente con betún de Judea a la cera, que queda más natural, y esta alternativa que estoy haciendo. Aquí está la botella solo con betún de Judea y pasándole un poquito a dedo purpurina dorada, nada más. Y aquí vemos el botellón decorativo con la terminación que decidí darle, con más contrastes de grietas y tonos amarronados, azules y dorados. A mí me encanta este resultado más que el otro, pero te doy opciones. Y aquí estoy yo, en una selfie con el botellón. Mis queridos, hasta aquí la clase de hoy. Si te gustó, déjame tu like y comentario. Me encanta leerte. Besos.